a continuar la última clase, ya me estoy cansando. Vamos a hablar hoy día, bueno, finalizando la clase de hígado de vías biliares, ¿no? Es otro tema muy importante, como todo, de la anatomía del tubo digestivo. Oye, el hígado también es una glándula anficrina, es una glándula que produce, de manera exocrina produce la bilis, y también de manera endocrina sintetiza varias hormonas también, ¿no? Como la somatomedina C, que es una hormona que se encarga de hacer efectiva las hormonas desencadenantes de la cascada de la insulina. Pero bueno, en fin, y el hígado tiene unas funciones extras, ¿no? Como se encarga de detoxificación de las sustancias del organismo. También se encarga de metabolizar los medicamentos, almacén de glucógeno, y tiene diversas funciones, ¿no? Pero ahora vamos a enseñarnos en anatomía. El hígado tiene una forma más o menos de una cuña, y en vivo tiene un color de rojo parduzco. En la división francesa, que es en 9 cuadrantes, se encuentra ubicado principalmente en el hipocondrio derecho y el epigastrio. En la clasificación americana de los 4 cuadrantes, en una línea medio external y una línea transversal, una línea transumbilical, se encuentra ubicado principalmente en el cuadrante superior derecho. Aproximadamente un hígado normal, una persona estándar, digamos, tiene un diámetro de adelante y hacia atrás de 10 a 12.5 centímetros, uno transverso de 20 centímetros aproximadamente, y uno anteroinferior de 15 a 17.5 centímetros. Tiene una altura aproximada de 8 a 10 centímetros. Esta es la famosa altura hepática que uno mide cuando hace el examen de hígado, ¿no? Un hígado más pequeño puede significar que el hígado está cicatrizando, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la cirrosis hepática. El hígado está ubicado en el hipocondrio derecho. Al percutir tiene un sonido mate, porque es una víscera sólida, de tal manera que si acá en el hipocondrio derecho cambia el sonido a la percusión y se hace sonoro, por ejemplo, puede indicar que acá hay aire, ¿no? Y puede ser un signo de una perforación de una víscera hueca, por ejemplo, una perforación por una úlcera, una perforación por algún infarto de un segmento intestinal, etc., ¿no? Y pesa entre 1200 a 1800 gramos, en promedio 1,5 kilos, ¿no? Semejante, por ejemplo, al cerebro. Muy bien. Los límites o los reparos anatómicos que debemos tener en cuenta para ubicar, por ejemplo, en la anatomía de superficie del hígado es este punto, que es el borde o el punto cúspide del lóbulo derecho del hígado, que se encuentra a la altura de 1 centímetro por debajo del pezón derecho. Ahí más o menos tenemos a esa altura el borde superior o el punto más elevado del lóbulo derecho del hígado. Y el límite izquierdo del hígado, del lóbulo izquierdo, es más o menos a 2 centímetros inferior y medial al pezón izquierdo aproximadamente. O sea, más o menos ustedes se ubican ahí en su cuerpo, ya más o menos sabrían dónde está más o menos su hígado. O sea, no van a pensar que el hígado está debajo de las costillas, por abajo, ¿ya? Está cubierto básicamente a nivel del quinto espacio intercostal. Y el punto C, que sería el punto más de declive, se encuentra en el marco costal derecho y a nivel de la línea axilar anterior, ¿ya? Así más o menos uno delimita cómo es que se encontraría o cómo se proyectaría el hígado en la superficie corporal, ¿ya? Muy importante. Y acá encontramos cómo es que se proyecta en una vista lateral y en una vista posterior, ¿no? Y con qué, por ejemplo, vértebra está relacionado, básicamente con las 4 últimas vértebras torácicas, ¿no? Como ven acá, el hígado se superpone incluso a la superficie o a la región que está ubicada superiormente, que es la región de los pulmones, ¿no? En este caso en el pulmón derecho, ¿no? E incluso por acá hay parénquima pulmonar o región de la pleura, que como al ser esto convexo completa la superficie del pulmón, ¿no? Como si fuera manera de un rompecabezas, ¿no? Muy bien. El hígado anatómicamente se describe que es un órgano que tiene 2 caras. Lo que estamos viendo acá es la cara superior o anterosuperior, y lo que estamos viendo es la cara posterior inferior. A la cara anterior inferior
le llaman la cara lisa o la cara diafragmática del hígado. ¿Por qué? Porque acá básicamente está cubierto por el diafragma y la pared del abdomen. La cara posterior inferior es la cara visceral. Acá estamos viendo el ilio hepático, el pedículo hepático y otros órganos anexos. Es una cara, como se dan cuenta, irregular, porque semejante al vaso que vimos anteriormente, es un órgano que durante embriológicamente era semejante a una plastilina, o sea, era muy friable. A los órganos que tienen esa consistencia como la plastilina y que deja que los demás órganos dejen improntas o impresiones en su superficie, se les llama órganos friables, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el hígado, ¿no? El otro es el vaso, ¿no? Y hay otros más también. Muy bien, entonces como les dije, tenemos clásicamente dos caras, la anterior superior y la posterior inferior. Cada una separada por bordes. Tenemos el borde anterior del hígado, o también llamado borde inferior, anterior o inferior, es lo mismo, que es un borde, en un hígado normal es un borde un poco cortante, o sea, entre romo y cortante, ¿no? Cuando este borde se hace muy romo, muy volado, significa que el hígado puede estar aumentado de volumen. Eso ocurre, por ejemplo, en la esteatosis hepática. Es cuando los hepatocitos dentro del citoplasma acumulan lípidos y se llenan de grasa semejante a un adiposito. Y el borde se hace más romo y el hígado aumenta de tamaño, ¿no? El borde posterior, es el que encontramos acá, es un borde que está delimitando una área que se llama el área desnuda del hígado, donde acá no está cubierto por peritoneo y básicamente está flotando o está en todo caso adherido a la superficie del diafragma. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos dos caras, dos bordes y clásicamente el hígado tiene 4 lóbulos anatómicos, por si acaso. Lóbulos anatómicos. También hay lóbulos funcionales, ¿ya? Que lo vamos a explicar más adelante. Pero son 4 lóbulos anatómicos. El más voluminoso de todos, este que está acá, es el lóbulo derecho, que básicamente está ocupando todo el hipocondrio derecho y que contiene en su parte inferior a la fosa cística, donde está alojada la vesícula biliar. ¿Ya? La vesícula biliar. El otro lóbulo anatómico es el lóbulo izquierdo del hígado, que es más pequeño que el lóbulo derecho y básicamente se encuentra en la mitad izquierda del epigastrio. Es muy pequeño. Los otros dos lóbulos no se ven en la cara anterior superior, sino se ven en la cara anterior inferior. En la parte anterior y en la parte posterior. Acá se delimita el lóbulo cuadrado, que en realidad es parte del lóbulo derecho, pero se describe como un lóbulo aparte. Vamos a ver por qué. Y atrás tenemos el lóbulo caudado, o también conocido como lóbulo de Spiegel. Entonces, ¿cuáles son los 4 lóbulos anatómicos del hígado? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. ¿Ya? Muy bien. Como estamos viendo acá en este corte sagital que hemos visto, acá se están encontrando, está viendo el hígado, está viendo el hígado en su posición dentro de la cavidad abdominal. Como pueden ver, el hígado tiene una superficie que está adherida y no está cubierta por peritoneo. Esa es la área desnuda del hígado, mira. Tanto el peritoneo parietal como el visceral que está cubriendo la superficie del hígado va a dejar una especie de fondo de sacos. Estos fondos de sacos son recesos peritoneales. Por ahí está circulando el líquido. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos en decúbito, esos líquidos tienen que ubicarse en los puntos más declives, ¿no? Sean por acá o por acá. Esto es muy importante porque la circulación del líquido peritoneal principalmente va a terminar reabsorbiéndose a esta altura, en los espacios subfrénicos, tanto el espacio subfrénico, o sea, entre el diafragma y el hígado. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una complicación tardía de la apendicitis es que se formen abscesos intraabdominales. Usualmente se forman entre el quinto al sexto día. ¿Y dónde se tienden a ubicar los abscesos? ¿Acá en el apéndice? No. Por la circulación del líquido peritoneal, el absceso usualmente, lo más frecuente, se encuentra en la región subfrénica. Esa es pregunta también del examen de residentado. ¿Dónde se encuentran los abscesos intraabdominales más frecuentes? En el receso subfrénico, debido a la circulación del líquido peritoneal, que terminan acá. ¿Ya? Muy bien, encontramos otro espacio, que es el espacio o receso hepatorrenal, o el riñón derecho,
o también conocido como la bolsa de Morrison. Esta bolsa de Morrison es muy importante porque, como te dije, también es un espacio de declive. Mira, acá está la bolsa de Morrison. Y como es un espacio de declive, cuando por ejemplo hay sangrado dentro de la cavidad peritoneal, por ejemplo, eso se llama hemoperitoneo, la sangre se va a alojar acá. Es por esa razón que este espacio, bolsa de Morrison, es uno de los espacios obligatorios que se tiene que realizar en el EcoFast. ¿Saben qué es el EcoFast? El EcoFast es una ecografía que se le hace a todos los pacientes politraumatizados cuando llegan a la emergencia, para descartar que tenga alguna hemorragia. Básicamente se buscan 4 espacios. Uno de ellos es, por ejemplo, la cavidad pericárdica. Se hace una ecografía a ver si hay sangrado en el pericardio, ya se ha roto el corazón, por ejemplo. Otro es la cavidad torácica, se buscan en las pleuras. Otro es, por ejemplo, la bolsa de Morrison, y el otro la célula esplénica. Eso básicamente, esos 4 espacios se hacen en una EcoFast para poder determinar si hay algún sangrado. ¿Ya? Eso se pone en historia clínica, ¿no? Se realizó el EcoFast realizando los 4 espacios según el ATLS, que es la que rige este curso de soporte avanzado de trauma, y no se encontró líquido en ninguno de los espacios, ¿no? Porque la ecografía no te dice si hay sangre, ¿no? Pues la ecografía te dice si hay líquido, ¿no? Seguramente el líquido lo más probable de manera aguda es que sea sangre. Muy bien. Esta es la ultraestructura histológica del hígado. Como saben, el hígado es un órgano, como toda glándula, es un órgano que tiene un parénquima y estroma, ¿no? Es más parénquima que estroma en realidad el hígado, ¿no? El parénquima está formado por estas células pequeñas y de manera geométrica, que son los famosos hepatocitos. Estos hepatocitos forman columnas alrededor de todos los elementos vasculares, formando el parénquima hepático. Como ustedes vieron en este esquema de acá, al hígado están entrando, el pedículo hepático que está llegando al hígado hepático, o sea, al hígado, está formado por 3 componentes. Uno es la vía biliar principal, que es el conducto hepático común. El otro es la arteria hepática propia, que se encarga de nutrir al hígado. Y el otro es la vena porta hepática. Entonces, los 2 elementos que están llegando al hígado son la vena porta y la arteria hepática propia. Y lo que está saliendo es el conducto hepático común. A estas estructuras se le llama la famosa triada portal. Esas estructuras van a ir juntas por todo dentro, hasta microscópicamente, hasta llegar a los lobulillos hepáticos. ¿Mira? Acá estamos viendo, mira, la famosa triada portal. Una rama microscópica y pequeña de la arteria hepática, una rama de la vena porta y unas conductillas, que también son ramas de los conductos biliares. ¿Ya? De tal manera que esta triada, que se dispone de manera hexagonal alrededor de una sola vena, que se llama la vena centrolobular. Esta vena centrolobular, al juntar varias venas centrolobulares, va a terminar formando las venas suprahepáticas, que van a llevar a la vena cava inferior y luego a la circulación sistémica, por si acaso. A esto se le conoce como el lobulillo hepático clásico. De tal manera que toda la sangre que está llegando, toda la porta, va a pasar por los hepatocitos y va a terminar acá. La arteria hepática básicamente cumple una función de nutrición del hígado, ¿ya? La irrigación funcional lo hace la porta. Y como ven, la porta, como es una vena, transporta mayor cantidad de sangre. El 75-80% de sangre llega por la porta. Y el 15 a 20% llegan por la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia se encarga de nutrir los hepatocitos. Y la vena se encarga de hacer la irrigación funcional del hígado. Y los conductos linfáticos los conductos biliares se encargan de recoger la bilis que es producida por los hepatocitos. ¿Ya? Muy bien. Entre cada hepatocito están formados los conductos. Y cada hepatocito está cerrado con el otro mediante uniones ocluyentes. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otro corte donde se puede ver, mira, el lobulillo hepático clásico en forma hexagonal. En cada uno de sus vértices encontramos una triada portal. La triada portal va a llevar la sangre hasta la vena centrolobular. Esto está recogiendo la bilis. Esta arteria se encarga de nutrir a las estructuras del parénquima hepático,
y también forman los capilares sinusoidales que se encargan de, por ejemplo, de recoger sustancias del hígado, por ejemplo, los medicamentos que se han metabolizado, la detoxificación de algunas sustancias dañinas para el organismo, por ejemplo el alcohol, etcétera, ¿no? Muy bien, y todo se va a recoger de acá, y todo se va a ir a la circulación sistémica, a la vena cava inferior, y luego termina ¿dónde? En la aurícula derecha, ¿ya? Muy bien. Ese es el lobulillo hepático clásico, ¿no? Donde todo es de manera sanguínea, ¿no? Es el famoso lobulillo hepático clásico que tiene forma hexagonal. Hay otro lobulillo que es el lobulillo portal. Hay muchas formas de estudiar el hígado, ¿no? Este lobulillo portal básicamente es cómo está saliendo la bilis, pues está en verde, ¿no? Es como que la bilis sale de manera angular, ¿no? Hay otra forma de estudiarlo que es el acino portal, o también conocido como el acino de Rappaport. Eso es lo que a mí me enseñaron en patología, porque este es como viene la irrigación al hígado. Como ustedes saben, la irrigación está dada por la arteria hepática propia y está viniendo en esta dirección, como si fuera un rompito, de tal manera que delimita tres zonas en el lobulillo hepático clásico: una zona 1, una zona 2 y una zona 3. La zona 1 es la más oxigenada y la zona 3 es la menos oxigenada. Es por esa razón que cuando ocurre la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón no puede recoger la sangre del hígado porque está insuficiente. Entonces la sangre se estanca acá y el hígado se pone congestivo, aumenta el volumen y produce dolor incluso. Esta zona de acá, que es la más oxigenada, se tiende a necrosar, pero la menos oxigenada se tiende a necrosar. Eso se llama necrosis en nuez moscada, que ocurre en el hígado, ¿no? Por estas tres zonas. Además, como ustedes van a ver en su clase de fisiología, se van a dar cuenta de que la zona 1, que es la más vascularizada, tiene hepatocitos con funciones más desarrolladas o más especializadas que los de la zona 3. ¿Ya? Eso les van a explicar en fisiología probablemente. ¿Ya? Pero no se olviden que hay estas tres formaciones microscópicas. Hoy vamos a hablar un poco de anatomía, de histología. La cápsula de Gleason, que es una envoltura histológica también, es una cápsula fibrosa que rodea completamente al hígado y es la única que tiene inervación somática. El hígado no duele, por si acaso. El hígado, el parénquima hepático, no tiene inervación somática. ¿Ya? Cuando el hígado duele porque la cápsula de Gleason, que tiene inervación somática y llega incluso a la médula espinal y produce dolor y se hace consciente, eso es porque se ha distendido la cápsula de Gleason. Por ejemplo, imagínense un paciente que tiene un hematoma hepático, se ha roto el hígado y se forma una colección de sangre. Esto distiende la cápsula de Gleason, que es una envoltura fibrosa que está envolviendo el hígado. Entonces distiende la cápsula de Gleason y eso nos duele. Un paciente que viene con insuficiencia cardíaca le dice que le duele acá en la derecha, que le duele acá en el hipocondrio derecho, es porque se ha distendido el hígado y está congestivo. Básicamente por eso. ¿Ya? Cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason depende en realidad de la adventicia de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, cuando penetran en el hígado, van a salir por el hilo hepático y van a envolver al hígado, por si acaso. O sea, la cápsula de Gleason es una dependencia de la adventicia de los vasos sanguíneos, por si acaso. Y la cápsula de Gleason tiene inervación somática. ¿Ya? O sea, sí duele. El parénquima hepático no duele. ¿Ya? Igual que los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales no duelen, lo que duelen son las arterias, la duna madre, etc. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es que se mantiene fijo el hígado en su lugar? El hígado tiene varios elementos de fijación. ¿Ya? Porque es que el hígado se mantiene ahí y no se cae, ¿no? El más potente de todos, ¿ya? El más potente de todos es un ligamento que depende del peritoneo, que se llama el ligamento coronario, que estamos viendo acá, que se ha ido despegado, que a los costados se especializa o se independiza y forma los ligamentos triangulares. Tenemos el ligamento triangular derecho y el triangular izquierdo, ¿ya? Y en la línea media forma el ligamento falciforme, que es el límite anatómico para separar el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Y abajo está dejando un ligamento que se llama el ligamento redondo, que es un rezado del cordón umbilical, porque por ahí está pasando una vena, que es la vena umbilical, y que luego se va a obliterar. Muy bien. Pero ya les dije que el más potente es el ligamento coronario, pero el principal medio de fijación, o el más importante, es la vena cava inferior, por si acaso. O sea, no lo vayan a confundir en algún examen, ¿no?
¿Cuál es el medio de edificación más potente, o sea, el que es más fuerte y que lo mantiene en su lugar el hígado? Es el ligamento coronal, ¿ya? Pero ¿cuál es el principal medio de edificación? O sea, el más importante, no necesariamente el más potente, es la vena cava inferior o el pedículo suprahepático, ¿ya? También hay otro medio de edificación que es el epíplon menor, pero no es tan importante, ¿ya? Que estaba acá, está cortado. Muy bien. Vamos a ver las fisuras hepáticas. Acá estamos viendo la cara posterior inferior del hígado. Estamos delimitando ciertas estructuras. Acá se pone una especie de H en la cara visceral o posterior inferior del hígado. Acá tenemos, por ejemplo, esta fisura acá que lo formaba el ligamento redondo y parte del ligamento falciforme. Delimita acá el lóbulo izquierdo y acá todo sería el lóbulo derecho. Pero no se olviden que en la cara inferior se pueden observar los otros dos lóbulos anatómicos. El de adelante es el lóbulo cuadrado y de atrás el lóbulo caudado, ¿ya? ¿Quién separa el lóbulo cuadrado? El ligamento redondo y la vesícula biliar, que está acá. Atrás tenemos la vena cava inferior, que separa el lóbulo caudado del lóbulo derecho, y acá encontramos un rezago de una estructura que comunicaba la vena cava, bueno, en realidad no comunicaba que comunicaba la vena cava y comunicaba la vena umbilical, ¿ya? Este conducto se llama el conducto venoso de Arancio y es uno de los famosos cortocircuitos que tenemos en el feto, ¿no? Que, como saben, en el feto hay tres cortocircuitos, ¿no? Uno es de comunicación interauricular llamado agujero de Bottal, el otro es el conducto arterioso y el tercero es el ligamento de Arancio, ¿no? Cuando se produce el nacimiento, estos conductos tienen que obliterarse, o sea, tienen que taparse para que la circulación sistémica predomine y la circulación pulmonar se aísle y ya sean circulaciones paralelas y ya no en serie, como eran dentro del útero, ¿ya? Entonces acá se ve la famosa H, ¿no? El ligamento de Arancio, o lo que antes era el conducto venoso de Arancio, el ligamento redondo, la vesícula biliar y la vena cava inferior. Se delimitan los famosos 4 lóbulos anatómicos del hígado, ¿ya? Muy bien. Pero una cosa es hablar de los lóbulos anatómicos y otra cosa es hablar de la división funcional del hígado, que les van a preguntar a cada rato cuando lleguen su curso de cirugía. El hígado se divide en 2 segmentos funcionales, ¿ya? Acá vamos a ver mejor este esquema. Acá vamos a ver que el hígado teníamos el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, pero el hígado funcionalmente se divide en hemihígado funcional derecho y hemihígado funcional izquierdo, y la estructura que lo divide no es el ligamento falciforme, sino es una línea imaginaria que se llama fisura portal media, que sigue el trayecto de la vena suprahepática media y que me va a dividir en hemihígado derecho y en hemihígado izquierdo. Este hemihígado derecho se va a dividir a su vez en 2 sectores hepáticos y este hemihígado izquierdo también se va a dividir en 2 sectores hepáticos por las venas suprahepáticas. Mira, vamos a ver en este esquemita. Entonces tenemos la sectorización del hígado. El hígado se divide en 2 hemihígados funcionales. Ya no estamos hablando de anatomía, estamos hablando de hemihígados funcionales por una línea que se llama fisura portal media, que pasa por la vesícula y por la vena cava inferior, ¿ya? Y a su vez cada de estos 2 hemihígados se dividen cada uno en 2 sectores por las venas suprahepáticas. A ver, vamos a hacerlo gráfico. Acá tenemos la vena cava inferior, la vena suprahepática media, que me divide el hígado en hígado derecho y en hígado izquierdo, en hígados funcionales, ¿ya? Tenemos la vena suprahepática derecha y la vena suprahepática izquierda, que me va a sectorizar estos 2 hemihígados, ¿no? Tenemos el sector lateral, lateral izquierdo, este es izquierdo. Tenemos el sector anteromedial izquierdo y tenemos el sector anteromedial derecho y el sector posterolateral derecho. Entonces tenemos 4 sectores. Ahora, pero tú dirás, pero acá están todos partidos, ¿no? Eso es porque estos sectores, que eran 4, tenemos 4, 2 anteromediales, 2 posterolaterales, izquierdos y derechos, son segmentados. ¿Por quién? Por la vena porta. Ya por eso acá he puesto azul. ¿Quién sectoriza el hígado? La vena cava inferior, las venas suprahepáticas para ser exactos. ¿Quién
segmenta el hígado? La vena porta hepática. Entonces la vena porta se va a dividir en dos y va a empezar a sectorizar. Dejando acá primero el sector 1. El sector 1, que es el lóbulo caudado, es el único sector que tiene, mira, drenaje independiente, no llega a la vena suprahepática, mira, se va de frente a la cava inferior. ¿Ya? Y acá van a sectorizar sector 2, perdón, segmento 2, segmento 3, el hígado, segmento 4 del hígado, que se divide también en segmento 4A, 4B. Acá está el ligamento falciforme. Mira, el ligamento falciforme es un límite anatómico, pero no es el límite funcional para dividir los hígados. Pueden ver. Segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. De tal manera que el hígado es segmentado en 8 segmentos hepáticos. ¿Cuántos sectores tiene el hígado? 4. ¿Quiénes lo sectoriza? La vena cava inferior. ¿Cuántos segmentos hepáticos tenemos? 8. ¿Quién segmenta el hígado? La vena porta hepática. De tal manera que si ocurre alguna lesión, siempre hablamos que la lesión se encuentra ubicada en algún segmento hepático. ¿Por qué es importante esto? Porque el hígado es un órgano, al ser tan grande, se puede extirpar en un segmento. Entonces, al cirujano es muy importante conocer los segmentos hepáticos y saber que cada uno tiene una independencia vascular una de otra. Mira, a cada uno le llega una rama, entonces yo puedo ligar esta rama y esta de acá y me llevo ese segmento. Y el hígado igual se va a regenerar, porque el hígado tiene una capacidad regenerativa muy alta. Y además sabemos que la vena porta siempre está acompañada por su arteria y por los conductos biliares, ¿no? De tal manera que está todo segmentado, ¿ya? Esta es la segmentación actual de la federación. Bueno, no es tan actual que digamos, pero es la última clasificación de 1988, si no me equivoco. Es de la Federación Anatómica Internacional. Antes utilizaban otra clasificación que era de Quinón, que era de 51 o de 56, si no me equivoco. Pero esta es la última, ¿ya? Y acá está, cómo ha ido evolucionando. Esta es la última de 98. Y acá están los nombres de cada uno de los segmentos, ¿ya? Curiosamente, cuando yo había un doctor que siempre nos preguntaba la de Quinón. Pero esta es la última, la de la FK, Federación Anatómica Internacional. Muy bien, ya saben la segmentación del hígado, ¿ya? Acá está la de Quinón, si la quieren. Vamos a hablar de la vesícula biliar. Como saben, el hígado vierte todo su contenido biliar en dos conductos llamados conductos hepáticos. Estos conductos hepáticos tenemos uno derecho y uno izquierdo, y que se van a juntarse en un conducto hepático común. Y luego este va a continuar como el conducto colédoco, y ya saben que va a terminar ¿dónde? En la segunda porción del duodeno. A esta recorrido, a esta trayectoria, se le conoce como la vía biliar principal. Entonces le preguntan quiénes forman la vía biliar principal. Los conductos hepáticos comunes, el conducto hepático común y el conducto colédoco. Esa es la vía biliar principal. Pero como todo principal, hay sus accesorios, ¿no? Entonces, ¿quién forma la vía biliar accesoria? La vesícula y su conducto, que es el conducto cístico. Entonces le preguntan ¿quién forma la vía biliar accesoria? La vesícula y su conducto, que es el conducto cístico. La vesícula es un órgano, es una víscera hueca, pequeña, mide 7 a 10 centímetros, tiene una capacidad de 30 a 50 mililitros, en este caso de bilis. Su función principal es de almacenar y de concentrar la bilis. O sea, la vesícula, por si acaso, no solo es un almacén de bilis, se encarga de concentrar la bilis. La bilis, cuando es producida por el hígado, está un poco diluida. Entonces, si tú echas algo diluido a las grasas, no va a emulsificar con tanta potencia como si lo haría algo que está bien concentrado, bien pastoso, que está rico en ácidos biliares más que en agua. Entonces, la vesícula biliar, al no tener una pared histológica, que es la submucosa, entonces permite que se pueda concentrar la bilis. Y al concentrar la bilis, al ser expulsada, al contraerse y ser expulsada hasta la segunda porción del duodeno, permite emulsificar con mayor rapidez o eficacia las grasas, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de la vesícula biliar? Tenemos el fondo, el cuerpo, el infundíbulo, el cuello, y luego va a continuar con el conducto cístico, ¿ya? Al cuello también se le conoce como bacinete, por si acaso. Es muy importante porque es el lugar donde se impactan los cálculos biliares, y al igualito que el apéndice, al obstruirse la salida, la vesícula se va a edematizar, se va a inflamar, dando origen a la colecistitis aguda, ¿ya?
Pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que un cálculo que se ha formado dentro de la vesícula se impacte, la vesícula, como es grande, se contrae y hace que el cálculo se desimpacte. Eso se llama cólico biliar y usualmente dura menos de 6 horas. Entonces uno le pide una ecografía, se encuentra el cálculo y se encuentra que la vesícula está normal, que no hay ningún signo de inflamación, no hay ningún signo de edema de la pared. Eso se llama cólico biliar. Y eso, por ejemplo, viene mucho en las emergencias. Entonces tú tienes que definir, bueno, van a definir ustedes si es que el paciente de verdad debe entrar a la sala de emergencia o se puede ir a su casa y se puede hacer su colestectomía de manera ambulatoria, porque no vas a pagar a todo lo que viene por cálculos de la vesícula. Epidemiológicamente o por cuestión de salud no es rentable tampoco. Le das un antiespasmódico y lo mandas a su casa, ¿no? Eso se llama cólico biliar. Usualmente es un dolor que dura menos de 6 horas. Cuando pasa más de 6 horas ya empieza el proceso inflamatorio, eso se llama colestitis aguda. Ahora, hay pacientes que tienen tantos cólicos biliares, o sea, tantos cálculos han impactado y se han desimpactado, que la vesícula se ha empezado a inflamar de manera crónica, y es una colestitis crónica. Llegan a la sala de operaciones, entonces, esta vesícula está bien dura, ¿no? Y no está inflamada, ¿no? Eso es porque tantas veces ha venido el paciente, nunca se ha operado. O sea, lo ideal es que le das de alta al paciente, pero tiene que venir por consultorio de cirugía para que se le programe para operarlo en algún momento, ¿no? Pero nunca viene, ¿no? Nunca viene porque no quiere operarse, o a veces no tiene dinero para operarse y llega ya con una colestitis crónica, ¿no? Es un factor de riesgo para hacer cáncer de vesícula. Bueno, ¿por qué les pongo acá la pared? La pared de la vesícula biliar normal, por ejemplo, en una ecografía mide menos de 4 milímetros. Eso se puede medir con ecografía. ¿Por qué es importante? Porque un criterio, por ejemplo, para definir colestitis aguda, de los criterios de Tokio para hacer diagnóstico colestitis aguda, un criterio ecográfico es que la pared mida más de 4 milímetros. Si, por ejemplo, tú le pides una ecografía a un paciente que tiene dolor del pucono derecho más de 6 horas de presión, tiene el signo de Murphy, que es la doble presión en el punto de Murphy, que es la intersección entre una línea que pasa entre el ombligo y la línea axilar anterior y el borde subcostal derecho, le presionas ahí, le pides que tome aire y le interrumpe la inspiración, es un signo clínico de colestitis aguda, le pides su ecografía para confirmar, porque es el criterio confirmatorio, y la pared mide más de 4 milímetros. Entonces ya tienes sus 3 criterios de Tokio, entonces ese sí tiene que entrar a sala de operación. Ahora, ¿qué tan importante va a entrar a sala? Eso ya depende de cómo esté la emergencia, ¿no? Todo está regido por la ley de la emergencia, que les van a enseñar cuando estén en su curso de patología de emergencia. ¿Dónde se localiza la vesícula biliar? Se localiza adherido a la superficie visceral del hígado, acá, y se encuentra entre el segmento 4 y el segmento 5 del hígado, ¿ya? Como les dije, forma parte de la vía biliar accesoria. ¿Por qué les digo vía biliar accesoria? Porque, por ejemplo, si yo saco la vesícula y me llevo el conducto cístico, la bilis sigue fluyendo, porque la producción está dada por el hígado, ¿no? Ahora, pero la vesícula igual no es un órgano como el apéndice que lo sacas y sigue continuando tu vida normal, o sea, porque la vesícula, como les dije, hace la concentración de la bilis, por eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Esta vesícula está adherido a la cara visceral del hígado mediante el peritoneo visceral, y también, como ven acá, no sé si si observan bien, hay vasos sanguíneos. Por si acaso, hay elementos de la arteria hepática, vasos perforantes, que se encargan de irrigar la cara posterior de la vesícula. No van a pensar que la vesícula solo está pegada así. Por esa razón, cuando se saca la vesícula, se cauteriza o se electrocoagula esta zona de acá, porque si no se dejaría sangrando y esa parte del hígado empezaría a sangrar, ¿ya? Muy bien. Acá vemos la relación de la vesícula con los demás órganos. Como saben, mira, está sobre la primera porción del duodeno y también está sobre el colon transverso. Mira, esas relaciones que se pueden ver. Estas son variantes anatómicas. El gorro figio es un plegamiento del fondo de la vesícula. La ampolla o saco de Harman, que a veces el cálculo no se impacta acá, sino se impacta en este fondo y casi nunca produce colecitis, ¿no? Son variantes, ¿no? Esta es la histología de la vesícula biliar. Como les dije, la vesícula biliar está tapizada por un epitelio cilíndrico simple, ¿ya?
y tiene tejido conectivo laxo debajo que se encarga de nutrir al epitelio. No tiene submucosa, mira, como pueden ver, la vesícula biliar no tiene submucosa, por si acaso, no van a caer en esa. Y de ahí continúa el músculo liso, que a veces en el músculo liso hay algunas concreciones calcáreas, que se llaman senos de Rokitansky, y luego continúan con su serosa o con su adventicia, depende de qué cara estemos hablando. ¿Ya? Esa es la histología de la vesícula biliar. Muy bien. Vamos a ver el conducto colédoco, que sí le pertenece a la vía biliar principal. El conducto colédoco es un conducto largo que no es más sino que la continuación del conducto hepático común cuando se le agrega el conducto cístico. Por si acaso, el conducto colédoco no es la fusión del cístico con el hepático común. El conducto colédoco es el hepático común que ha cambiado de nombre. Y cuando se le agrega el conducto cístico, por si acaso. ¿Ya? Porque todo esto forma la vía biliar principal y esta es la vía biliar accesoria. ¿Ya? ¿Cuántas porciones tiene el colédoco? Tiene 4 porciones. Pregunta clásica de la visita de cirugía, ¿no? ¿Cuántas porciones tiene el colédoco? 4. ¿Cuáles son? Supraduodenal, retroduodenal, pancreática e intramural. Cuando ya está llegando a la segunda porción del duodeno, está funcionando, bueno, está llegando el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. ¿Ya? Olvidé mencionar esto de acá, el conducto cístico, que es el conducto que drena la vesícula biliar, tiene un sistema valvular que impide el no retorno de la bilis de la vesícula, que es la válvula espiral o la válvula de Heister. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que le decía al inicio de la clase, que cualquier obstrucción del colédoco acá, puede generar dilatación del colédoco y puede producir un síndrome ictérico obstructivo, que ya saben que se manifiesta con ictericia, hipocoria y coluria, ¿no? La causa más frecuente de obstrucción del colédoco son los cálculos en el colédoco, eso se llama coledocolitiasis. No confundir con colelitiasis. Colelitiasis es los cálculos en la vesícula y los cálculos en el colédoco se llama coledocolitiasis. ¿Ya? Se puede impactar un cálculo acá y puede incluso producir pancreatitis. ¿Ya? Por eso es importante que se realice la CEPRE, se corte acá y se extraiga el cálculo. Ahora, no todos los cálculos son lo suficientemente extraíbles por CEPRE. Algunos son tan grandes que tienen que hacerlo por vía quirúrgica. ¿Ya? Pero el procedimiento estándar para extraer un cálculo del colédoco es por CEPRE, ¿no? Por vía endoscópica. Muy bien. Hay algunos reparos anatómicos para la ubicación de estructuras que se encargan de nutrir a la vesícula, específicamente la arteria cística, que son los famosos triángulos de la vía biliar. Acá tenemos el hígado, segmento 4, segmento 5. Acá tenemos, segmento 4 acá y segmento 5 acá. Acá tenemos el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, tenemos el conducto hepático común, el conducto colédoco y acá está el conducto cístico. Acá tenemos a la vesícula biliar y acá acá va a llegar la arteria hepática propia, que se divide en hepática izquierda y hepática derecha. Y en la hepática derecha lo más frecuente es que salga la arteria cística, que es la arteria que vamos a ligar para extraer la vesícula en una colestectomía. Esta arteria cística, como se dan cuenta, mira, está formando elementos triangulares, ¿no? Estos triángulos, el famoso triángulo hepatocístico, que es el triángulo que debemos ubicar en la cirugía para poder identificar la arteria cística y poder claparla y ligarla y poder extraer la vesícula, y luego hacer disección de la vesícula y luego extraerla, se llama triángulo de Boudet. El otro triangulito que está chiquito acá se llama el triángulo de Calot, o también llamado triángulo arteriocístico. Ese triángulo arteriocístico de Calot aloja un ganglio que se llama el ganglio cístico o ganglio de Mascagni, que es el ganglio donde ocurre el primer lugar de drenaje de la vesícula biliar. Si hay algún cáncer de vesícula biliar, algún colangiocarcinoma, ese es el término adecuado, va a llegar acá. ¿Ya? Antes, o probablemente cuando ustedes lleguen su curso, les van a decir que el triángulo de Calot es el hepatocístico. ¿Ya? Pero si se hace revisión adecuada a la anatomía quirúrgica, en realidad el triángulo de Calot es el que está abajo. ¿Ya? En algunos cirujanos le llaman al hepatocístico el Calot falso y al arteriocístico el Calot verdadero. Ese es un nombre adecuado.
son los triángulos de las vías biliares, ¿ya? Es muy importante hacer la visión de este triángulo durante la cirugía para poder identificar la arteria cística y poder ligarla durante una colestectomía, sea abierta o sea laparoscópica, ¿ya? Muy bien. Acá vamos a revisar ahora la circulación portohepática. La circulación portohepática, como les dije, está dada por la vena porta. La vena porta recoge sangre de la mesentérica superior y de la esplénica. A la esplénica, en la mayor parte de humanos, está llegando a la mesentérica inferior. De tal manera que tenemos sangre, mira, dependiente de la esplénica y dependiente de la mesentérica superior. Van a llegar a la porta y luego van a llegar al hígado. Pero hay sistemas colaterales que están drenando y llegando también a la porta. De tal manera que, por ejemplo, mira, de acá, que es el drenaje de la vena porta que está acá adelante, están llegando sistemas, por ejemplo, mira, del ombligo, por lo que era la vena umbilical, ¿no? Sistemas comunicantes, por ejemplo, del esófago, ¿ya? De tal manera que, mira, toda la sangre está yendo al hígado, pero si, por ejemplo, no pueden pasar por el hígado, porque el hígado, por ejemplo, está muy duro, se ocurre, por ejemplo, en los cirróticos, hace que la presión dentro de la vena porta, que es baja porque es una vena, aumenta, eso se llama hipertensión portal. Al aumentar la presión dentro de la vena porta, hace que la sangre tienda a irse por otros lugares. Entonces, y dice, si yo no puedo irme por acá, me voy por acá. Y se va al plexo esofágico. Entonces, como las venas están recibiendo más sangre de la normal, se dilatan. Eso se llama varices, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, se hace una varice esofágica. Y como las venas tienen una pared muy delgada, son lábiles, se pueden romper. Por acá pasa algún alimento y se rompe. Se rompe una varice esofágica. El paciente empieza a hacer hemorragia digestiva alta, hace melena, hace hematomesis, etc. ¿Ya? Eso se llama síndrome de hipertensión portal. Una causa de ellas, una de las más frecuentes, es la cirrosis hepática. ¿Ya? También por acá, mira, la sangre, si no viene por acá, se ve por acá, se ve por la circulación umbilical. Y va a aparecer este signo que se llama el signo de la cabeza de Medusa, que significa que el hígado está usando circulación colateral para que la sangre vaya por algún lado. Luego esto va a subir y va a llegar por la circulación superficial, etcétera, ¿no? Muy bien. Esta es como la vena porta pasa por los hepatocitos, cómo es que se ramifica y luego llega a la vena centrobiliar. Entre estos agujeritos se han retirado los hepatocitos. Cuando el hígado se pone cirrótico, los hepatocitos, en vez de ser cúbicos y delgaditos, se hacen redonditos y bastante voluminosos. Por esa razón que la sangre no puede pasar. No pasa y tiene que ir por la circulación colateral. ¿Ya? Muy bien, eso es todo.